¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el audio anterior yo les hice un pequeño resumen del poema, no del poema, sino de la última estrofa del poema Los 12 de Alexander Blok, como testimonio de una época muy convulsionada, ¿no? Como una tormenta, la llama Blok, ¿no? A la revolución que invierte todo, cambia todo, ¿no? Y cómo, según Florensky, Bloch lo cree ver a Cristo cuando en realidad vio al anticristo. Dejando obviamente de lado una infinidad de cosas y de interpretaciones diversas que son objeto de discusión y estudio hasta el día de hoy, ¿no? Se trata de un gran poeta muy querido, muy apreciado en toda Rusia, ¿no? Y acerca de esto, ¿no? Me pareció también interesante, ya que estamos en el campo de la literatura, recordar otra obra literaria muy posterior, del año 1966. Me refiero a la novela de Mikhail Bulgakov, El maestro y Margarita, ¿no? Master y Margarita, donde de nuevo Bulgakov trae a la memoria del pueblo la figura, el nombre de Jesús. Es una época muy distinta a la del Bloch, ¿no? Bloch escribió en el 18, cuando triunfa finalmente la revolución, luego de la guerra civil. Ya no se habla de religión, no hay Biblia, no hay catecismos, hay muy pocas iglesias, está prohibida la religión, está prohibida la literatura religiosa. Es decir, nadie puede ni hablar ni leer, tampoco están permitidos los iconos dentro de las casas, ¿no? O sea, la religión está prohibida. Ya se habla de otros temas como la industria, la electricidad, la política, en fin, los tractores, en fin, los temas de economía, del colectivismo, en fin, todo eso, ¿no? Y después la Segunda Guerra Mundial, que termina de destruir lo que había de religioso en la época, aunque también supone una especie como de renacimiento espiritual. Toda guerra nos pone delante de la muerte, delante de Dios finalmente, ¿no? Y por eso en las trincheras los soldados, aún los ateos, ¿no? Invocan a Dios. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sigue la política absolutamente contra religiosa. El secretario general de esta época, ¿no? Posterior a Stalin, ¿no? El sucesor, Khrushchev, promete al mundo mostrar al último, al último sacerdote, ¿no? Pasliedneva papá, dice él, en un acto público, ¿no? Yo les voy a mostrar como que la religión es algo absolutamente anacrónico y que ya no tiene sentido hablar de Dios, ¿no? El cielo está vacío. Así dijo Khrushchev, ¿no? Cuando el primer astronauta, ¿no? Que fue enviado por la Unión Soviética al espacio, Yuri Gagarin, vuelve a la Tierra, ¿no? Khrushchev dice Yuri estuvo en el cielo y no vio a Dios. Es decir, este es el espíritu de esa época. Y en esa época, año 1966, Bulgakov publica esta novela, que es una novela fantástica, llena de seres irreales, que aparecen, que desaparecen, que son un poco celestiales o demoníacos, ¿no? Vuelve a lo fantástico, ¿no? A lo sobrenatural, entendido así en un sentido más amplio, ¿no? Y entonces conmueve a la sociedad soviética, que estaba muy como aplastada en lo terrenal, ¿no? O sea, las preocupaciones del hombre soviético de aquella época eran, ¿no? necesariamente relacionadas exclusivamente con la economía y con la política, no con el pensamiento o con las cosas de Dios. Todo eso no era el horizonte del hombre, ¿no? Sino del hombre normal, solamente de los enfermos, ¿no? Los neuróticos, sí, en fin, o de las viejitas que hablan del cielo, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces en esa época, digo, Bulgakov, que había recibido una educación religiosa, trae, creo que en la primera escena de la novela, el siguiente hecho que es muy interesante y que hace referencia al tema que nos ocupa, que es el de Jesús histórico, para que vean cómo en la literatura surgen temas de religión. Y es interesante porque yo he conocido personas en la Unión Soviética que volvieron a la religión o se plantearon la cuestión religiosa
y finalmente encontraron la fe gracias a esta novela, que no es una novela religiosa, pero que sí trae como un argumento paralelo, que es el argumento de Jesús, ¿no? Que ni siquiera se llama Jesús, o tiene otro nombre, ¿no? Entonces, en la primera escena, digo, hay un redactor, jefe de redacción de una revista, el tal señor Berlioz, que le encarga a un poeta, que va a ser uno de los protagonistas de la novela, Iván, un artículo acerca de Jesús, pero un artículo que debe ser antirreligioso, contrario a Jesús. Entonces Iván le entrega el artículo a Berlioz, y Berlioz lo lee y se enoja. ¿Por qué se enoja? Iván describe a Jesús en forma negativa, como un personaje negativo, acerca del cual uno puede llegar a burlarse o sentir rechazo. Esa parte está bien, dice Berlioz. Ahora les voy a leer el texto, ¿no? Pero el problema es que vos, le dice Berlioz a Iván, pusiste a este personaje, aunque en colores oscuros, pero como si existiera, cuando vos tendrías que haber escrito un artículo afirmando que Jesús no fue un personaje negativo, sino que lisa y llanamente no existió. Entonces, aquí se plantean dos cuestiones. La primera cuestión es la que le preocupa a Berlioz, es que Cristo no existió, en cambio para Iván existió. Y la segunda cuestión acerca de si fue un personaje positivo o negativo de la historia. Pero claro, de modo que el Iván, digamos, escribe un artículo que no conforma a Berlioz, ¿no? Que se lo había encargado. El resultado, dice Bulgakov Leo, fue un Cristo vivo, testimonio de su propia existencia, aunque con todos sus rasgos negativos. Berlioz quería demostrar al poeta que se trataba no de la maldad o bondad de Cristo, sino de que Cristo como tal no existió nunca, y que todo lo que se decía de él era puro cuento, un mito vulgar. Hay que reconocer que nuestro jefe de redacción era un hombre muy leído, y en su discurso citaba con mucha habilidad a los historiadores antiguos, el famoso Filón de Alejandría y Josefo Flavio, hombre docto y brillante, que no hacían mención alguna de la existencia de Jesús. Bueno, aquí Bulgakov se equivoca porque Flavio Josefo sí hace mención de Jesús en sus antigüedades judías, ¿no? Flavio Josefo fue judío, pero que se pasó al bando romano, digamos, y cuando describe el mundo de Jesús, ¿no? Y la conquista de Jerusalén por parte de los romanos, en fin, la destrucción de Jerusalén, etc., habla así claramente de Jesús, ¿no? Eso está claro aún para aquellos que no son cristianos, reconocen como fuente no evangélica, no cristiana, a los escritos de Flavio Josefo, ¿no? No todo, sino una parte. Exhibiendo una magnífica erudición, sigo leyendo, Berlioz le dijo al poeta que en el punto del capítulo 44 del libro 15 de Tácito, donde se habla de la ejecución de Cristo, no es más que una añadidura posterior y falsa, ¿no? Bueno, esto es un argumento de las añadiduras que es muy habitual, esto es una aclaración mía, encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, Mario Sabán, acerca del cual hablamos hace poco, dice, por ejemplo, que en el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor dice, id y bautizad a todas las naciones, y predicad, perdón, a todas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Sabán así alegremente que es una añadidura, ¿no? Lo mismo dice Antonio Piñero, por ejemplo, acerca del cuarto evangelio, que todo el cuarto evangelio, ninguno de esos no es fuente histórica, ¿no? O mejor dicho, del conocimiento de Jesús histórico, ¿no? Es bastante habitual encontrar, digo, en los autores, ¿no? El rechazo o digamos, el uso selectivo de la fuente, ¿no? Y bien, pero sigue diciendo Berlioz, ¿no? Y esto es interesante, y refiriéndose como al método mitológico o a la teoría mitológica, que el cristianismo es, en fin, nada más que una forma
distinta, en fin, de las mitologías orientales. Leo: no existe ninguna religión oriental en la que no haya, como regla general, una Virgen Inmaculada que dé a Dios al mundo. Y los cristianos, sin inventar nada nuevo, crearon a Cristo, que en realidad nunca existió. Esto es lo que hay que dejar bien claro, le dice entonces Berlioz a Iván, ¿no? Como dándole orden. La voz potente de Berlioz volaba por el bulevar desierto, y a medida que se metía en profundidades, lo que solo un hombre muy instruido se puede permitir sin riesgo de romperse el crisma, el poeta se enteraba de más y más cosas interesantes, Iván, ¿no? Y útiles sobre Osiris egipcio, bondadoso dios e hijo del cielo y de la tierra, sobre el dios fenicio Famus, sobre Mardoqueo, incluso sobre Huitzilopochtli, el terrible dios mucho menos conocido, que fue muy venerado por los aztecas de México. Entonces, lo que hace aquí Bulgakov es, en forma literaria y divertida también, ¿no? Es divertido, porque Berlioz está enojado con Iván, Iván no entiende, y en fin, etcétera. Lo que hace es resumir los argumentos existentes en aquella época y también en la nuestra, para negar la historicidad de Jesús tal como lo representan los santos evangelios, ¿no? Pero repito, lo más interesante es que muchas personas que en aquella época, años 60, a través de esta lectura, que es absolutamente laica y no religiosa, se desayunaron con un tema que después los va a llevar a estudiar, hasta llegar finalmente a la fe, ¿no? De modo que hay muchos cristianos que están muy agradecidos con Mikhail Bulgakov por esta novela. Tu representación, Iván, del nacimiento de Jesús, hijo de Dios, es justa y satírica, pero la clave está en que antes de Cristo habían nacido toda una serie de hijos de dioses, como Adonis, Latis de Frigia, Mitra del Persa, en fin, porque ninguno nació ni existió y Cristo tampoco. Entonces de repente se acerca a ellos un extranjero que interviene en la conversación, ¿no? Entonces digamos que sigue la novela y aparece un personaje que va a ser muy importante y se acerca y dice: yo estuve escuchando así involuntariamente que ustedes están hablando de estas cosas y me resulta interesante, en fin, si puedo participar. Él se presenta, entonces le dice: tengan en cuenta que Cristo existió. Entonces Berlioz se pone serio, le dice: mire usted, profesor, respetamos sus conocimientos, pero tenemos otro punto de vista sobre esta cuestión. No es cuestión de puntos de vista, respondió el profesor. Simplemente existió, y eso es todo. Pero se necesita alguna prueba, comenzó a decir Berlioz. No se necesita ni prueba alguna, interrumpió el profesor. Y en voz baja, perdiendo repentinamente su acento extranjero, añadió: es muy sencillo. Con un manto blanco forrado de rojo sangre, arrastrando los pies como hacen los jinetes, apareció en primera hora de la mañana del día 14 del mes primaveral Nisan, etc. Y empieza entonces este personaje a relatar la historia de este profeta, que no es Jesús, pero es muy similar a Jesús, y que también es castigado por Poncio Pilato, etc. O sea, es y no es Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo hace? Simplemente recordando la historia. Una historia que obviamente es creada por Bulgakov, con un manto blanco forrado de rojo sangre, etc. Esta novela tiene, digamos, un mérito literario, ¿no? Pues es una novela muy bien escrita, que ha sido llevada al cine, pero histórico sobre todo, ¿no? En aquella época, de revivir, en esta época triste, no gris, chata, de ateísmo, en fin, de esta sociedad bastante deprimente que fue la Unión Soviética, el problema de la existencia de Jesús de Nazaret y en general de lo sobrenatural, ¿no? Bien, esto, digamos, en primer lugar me pareció interesante. En segundo lugar, acerca de la semejanza de las mitologías orientales con el Evangelio, ¿no? Es decir, junto con otras teorías, surge en la Edad Moderna la teoría mitológica, que dice que el Evangelio, en definitiva, es un mito más, ¿no? En fin, nosotros hablamos de esto también recientemente cuando comentamos o resumimos el artículo, el ensayo, mejor dicho, de Luis, ¿no? Y dice: el mito se hizo realidad, dice Luis, ¿no?
Sin embargo, hay una teoría muy antigua que ya pertenece a San Justino, ¿no? Aunque está en el Evangelio, que es la teoría de la semina verbi, que se llama, ¿no? O sea, las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Bueno, el verbo por el cual Dios creó todo, ¿no? Y que estaba junto a Dios y era Dios, que siembra sus semillas en todas partes, no solamente en Israel, sino en toda la humanidad. De modo que todas las culturas antiguas apuntan a Jesús como a su cumplimiento. Esta es un poco la idea, ¿no? También la encontramos en Clemente de Alejandría, acerca de esto, ¿no? Todas las culturas antiguas apuntan a Jesús como a su cumplimiento. Por eso no es raro que encontremos determinadas semejanzas entre culturas antiguas no judías y el Evangelio. Así, por ejemplo, en la filosofía griega, el budismo, las religiones de salvación, la religión egipcia, bueno, los magos, estos, ¿no? Que vinieron, los reyes magos que vinieron de Persia, fueron llevados por una estrella, porque ellos que estaban acostumbrados a leer el cielo, mediante esa lectura del cielo, que era una lectura no científica, sino mitológica, mediante esa lectura fueron llevados, según su costumbre, según aquello que sabían hacer, la estrella los llevó a Belén, ¿no? Y así, etcétera. Me parece a mí que quizás sea el ejemplo más feliz, el ejemplo de estos sacerdotes, ¿no? O sabios quizá mal llamados reyes magos, porque no eran ni reyes ni magos, ¿no? Sí, una especie de profetas, de sacerdotes, de filósofos que leían el cielo. Son la semina verbi, dice San Justino. Por eso San Justino, que era filósofo y cuando se hace cristiano, no deja el hábito de la filosofía, ni la ropa, ni el vestido de los filósofos, porque los filósofos en esta época, siglo segundo de nuestra era, eran también una especie como de casta, ¿no? De grupo de sabios. Entonces él dice que es la filosofía la que lo llevó finalmente a la verdadera filosofía, que es el Evangelio, ¿no? Entonces interesante, es un punto de vista, me parece a mí, muy importante, muy actual, porque Jesús no le pertenece a Israel, sino a la humanidad. Aunque se revistió en forma de rabino judío, es mucho más que un rabino judío. De modo que el Evangelio pertenece a toda cultura y toda cultura antigua apunta al Evangelio. Esto pertenece no solamente a la antigüedad, sino a nuestra época. Por eso el Papa Juan Pablo II hablaba de la necesidad de inculturar, digo bien, el Evangelio, ¿no? Ya que la cultura local, cada cultura local, tiene algo del trigo o del vino evangélico. Obviamente no se puede asumir toda la cultura, pero sí discerniendo lo que en cada cultura hay de diabólico para suprimirlo, de humano para restaurarlo y luego infundiendo lo divino en lo humano. Por eso la inculturación exige el discernimiento por parte de la iglesia, ¿no? Es algo muy hermoso que ejercitaron los misioneros, ¿no? de otras épocas y quizá también de la nuestra. Por ejemplo, recuerdo un misionero en el Canadá que le explicaba a los indios del Canadá el cielo como si el cielo fuera una inmensa pradera donde van corriendo, ¿no? Una cantidad enorme, infinita, inacabable de búfalos, ¿no? En fin, claro, porque lo que más deseaban estos indios era esto, encontrarse en una cacería abundante, ¿no? Es decir, claro, es como una imagen de la felicidad. No es la imagen que trae el Evangelio. Para el Evangelio del cielo, en todo caso, si lo queremos imaginar, lo imaginamos como una fiesta, como una boda, como la mesa familiar, si quieren, ¿no? En fin, porque bueno, era más habitual aquello, ¿no? Pero, en fin, ¿por qué esto de la pradera verde llena de búfalos? Dice el misionero. Claro, porque es una forma de inculturación de la idea de que el cielo es el cumplimiento de todas las expectativas
que están en nuestro corazón, claro, pero el corazón del indio del Canadá no es el mismo que el corazón del pastor de Palestina, ¿verdad? En fin. Lo importante es que el criterio que utiliza la Iglesia es este, ¿no? Que ya señala la tradición, es el discernimiento a fin de suprimir lo diabólico, restaurar lo humano, es decir, lo universal, lo natural, lo normal, infundir lo divino. Una polémica en el siglo de segundo también, ¿no? El siglo de San Justino, también el siglo de San Justino, y el siglo también de Orígenes. Orígenes escribe, es un gran teólogo, la segunda mitad del siglo segundo, sí. Resulta que en aquella época había una inquietud en la sociedad porque la iglesia iba creciendo, ¿no? En palabras de Tertuliano, Tertuliano nace en el año 160, creo que muere en el 220. Tertuliano dice, ¿no? Somos de ayer, hablando de los cristianos, y ya estamos en todas partes. Somos de ayer, ¿no? En fin, claro, y esto no podía no inquietar a la sociedad tradicional de aquella época, que era la sociedad grecolatina, en fin, muy cuidadosa, muy respetuosa de sus tradiciones, de su religión, de sus dioses, de su cultura, ¿no? Entonces, en aquella época, un filósofo llamado Celso escribe un libro titulado Logos Aleces, en griego, ¿no? Contra el cristianismo, discurso verdadero contra el cristianismo. Escribe cualquier disparate, aunque se lo llama filósofo, en realidad es un fabulador porque dice, por ejemplo, que Jesús fue hijo de un soldado romano y que aprendió magia negra en Egipto y que por eso sus milagros no son milagros sino trucos de magia, etc. Leo de Celso, ¿no? Del Logos Aleces, ¿no? El discurso verdadero contra los cristianos. Hay una raza nueva de hombres, nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles. Interesante, ¿no? O sea, los cristianos son literalmente representados como terroristas, ¿no? Como marginados. Universalmente cubiertos de infamia. Dos puntos son los cristianos. Mientras las sociedades autorizadas y organizaciones tradicionales, sigue diciendo Celso, se reúnen abiertamente a la luz del día, ellos mantienen reuniones secretas e ilícitas para enseñar y practicar sus doctrinas, ¿no? Y así, etc. Entonces le llega el libro a manos de un cristiano llamado Ambrosio, un hombre aparentemente adinerado. Entonces, claro, Ambrosio dice, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? En fin, obviamente cuando uno lee algo así como cristiano, dice, bueno, esto no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿no? Pero claro, tampoco Ambrosio, que quizá era comerciante o funcionario público, no tenía quizá la educación o la erudición para responder al libro de Celso. Entonces Ambrosio se le ocurre una muy buena idea, creo yo, es pedirle a Orígenes que escriba un libro refutando a Celso. Y así aparece el famoso libro Contra Celso. No gracias a Orígenes, sino gracias a Ambrosio, ¿no? Entonces Orígenes acepta el desafío y escribe un libro que después se hará muy, muy famoso, ¿no? Que es el famoso Contra Celso, ¿no? Es un libro de apología donde Orígenes, con gran sabiduría, como era propio de él, un teólogo de los más grandes de la antigüedad, ¿no? En fin, dice que, bueno, que Celso en realidad no trae ninguna prueba de lo que dice, ¿no? Claro, para Celso Jesús es hijo del adulterio, en fin, en su vida pública anda errante con una banda de marinos y padrones de ignominia, mendigando su sustento, ¿no? El gran escándalo fue su pasión, su muerte, prueba patente de que nada divino había en él, ¿no? Porque si era Dios, ¿por qué no aniquiló a los que le fueron a prender? ¿No? Dice Celso. ¿Por qué se dejó clavar en la cruz y no desapareció súbitamente de ella? Cuento puro, dice eso de la resurrección.
así, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál es la, y con esto voy terminando, ¿no? ¿Cuál es el argumento, uno de los argumentos de Orígenes que a mí es el que más me gusta de repente, ¿no? Que no es el único? Leo el prólogo de Contra Celso de Orígenes. Todavía se le siguen, perdón, levantando a Jesús falsos testimonios. Y mientras exista la maldad entre los hombres, no habrá momento en que no se le acuse. Y por lo que a él atañe, también ahora calla y no responde con su voz. Pero es defendido por la vida de sus genuinos discípulos, que es el más fuerte clamor, más poderoso que todo falso testimonio para refutar y echar por tierra los falsos testimonios y acusaciones. Bien, entonces hay dos puntos de este párrafo de Orígenes que me gustaría resaltar y para terminar. En primer lugar, la maldad humana, ¿no? Es decir, la que levanta falsos testimonios contra Jesús no es la ciencia, tampoco la historia, tampoco la filología, tampoco el amor a la verdad, sino la maldad humana, ¿no? Y la mejor defensa no es la defensa intelectual, sino la vida de sus genuinos discípulos. Es decir, lo que dice Orígenes es lo siguiente: no es posible aproximarse a Jesús en forma estrictamente científica, porque Jesús nos interpela a aquellos que somos sus discípulos y a aquellos que no son sus discípulos. Esa es la diferencia entre Jesús u hombres como Sócrates o como, no sé, o como cualquier otro sabio o personaje histórico de la antigüedad. No nos interpela, en cambio el Evangelio es fuego, el fuego quema, ¿no? El Evangelio es luz, y la luz ilumina, o sea, es algo existencial, penetrante, incisivo, ¿no? Molesto, molesto. Por eso no se puede comparar a Jesús con Sócrates, por eso nadie niega la existencia de Sócrates o de Julio César, aunque hay menos testimonios acerca de la existencia de ellos que de la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque es fuego, ¿no? Es algo de otro orden. Y la mejor defensa no es la teoría, sino la vida de sus genuinos discípulos. O sea, cuando la vida de la iglesia manifiesta la verdad del Evangelio, ¿no? Y esto es interesante porque en aquella época había como mayor contraste entre los cristianos y los paganos, ¿no? Si Tertuliano, como dije, de su misma época, hablando de los paganos o a los paganos, les dice: ustedes, le dice, perdón, mejor dicho, nosotros, dice, tenemos todo en común, excepto las mujeres. Ustedes, en cambio, no tienen nada en común, excepto las mujeres. O sea, nosotros y ustedes, ¿no? O sea, nosotros compartimos nuestros bienes, pero no caemos en adulterio. En cambio, ustedes no comparten nada, pero son adúlteros, digamos, para decirlo en una palabra, ¿no? Nosotros y ustedes como dos formas de vida distintas, hoy es difícil de percibirlo porque el mundo, por un lado, se ha como cristianizado, el mundo ha asumido valores cristianos, y por otro lado el cristianismo se ha mundanizado. Por eso hoy el contraste casi que es difícil de percibirlo, porque tanto las virtudes como los vicios hoy son transversales al mundo y a la iglesia, ¿no? Que en cambio en aquella época había un mayor contraste. Bien, entonces ¿no? Me pareció interesante recordar a este gran hombre. En fin, vimos entonces, para resumir, lo de Bulgakov, que es sumamente interesante también como hecho histórico. También es una novela que vale la pena leer, no es fácil, pero bueno, a quienes les gustan estas cosas. Después un poco lo demás. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que lo compartan, le pongan el like, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.